Dicen que en los pueblos viejos, algunas historias nunca terminan, solo esperan el momento adecuado para volver a escucharse. Eso fue exactamente lo que ocurrió anoche, cuando todo el pueblo despertó sobresaltado por el sonido del reloj del campanario. Un sonido largo, metálico y profundo, imposible de ignorar. Lo perturbador no fue solo la hora en que resonó, sino el hecho de que ese campanario fue destruido hace años, reducido a piedras negras después del incendio que todos recuerdan, o al menos, eso creíamos. Desde entonces, nadie logra explicar quién tocó una campana que ya no existe, ni por qué el eco se escuchó a kilómetros. Algunos juran que vieron una sombra moviéndose en donde antes estaba la torre. Otros aseguran que el sonido no venía del cielo, sino del suelo, como si algo hubiese despertado debajo de las ruinas. La primera campanada que rompe el silencio del pueblo siempre llega cuando nadie la espera. No importa la hora, no importa si el viento sopla o si la noche está tan quieta que puedes escuchar hasta tu propia respiración. Esa campanada aparece sola, como si alguien invisible tirara del badajo desde lo más alto del campanario, aunque todos en el pueblo saben que esa torre fue abandonada hace décadas. Esa primera campanada no avisa, no anuncia misa, no marca horas. Esa campanada llama. Hay quienes aseguran que la escuchan justo antes de que ocurra algo extraño, una sombra que cruza la calle sin dueño, una ventana que se abre en una casa deshabitada, o el sonido de pasos que siguen a quien se atreve a caminar de madrugada. Otros dicen que no es una campana normal, que suena más profunda, más lenta, como si viniera desde abajo, desde un lugar que nunca debió abrirse. Y cada vez que resuena, los perros callan, las luces tiemblan y el pueblo entero parece contener el aliento. Imagina estar ahí, justo en ese instante. La calle vacía, el aire frío, las farolas parpadeando. Y de pronto, esa campanada que retumba en tu pecho, como si te estuviera llamando a ti, solo a ti. Hay una historia que corre entre los más viejos del pueblo. Dicen que la primera campanada anuncia que algo ha despertado, y que las siguientes solo confirman que ya viene bajando del campanario. Pero nadie se atreve a contarlo completo. Nadie quiere recordar lo que pasó la última vez que las campanas sonaron 3 veces seguidas. Ahora quiero que tú me digas, ¿crees que esa campanada es una advertencia? ¿O es una invitación? ¿Te atreverías a seguir el sonido hasta la torre abandonada? Cuéntalo en los comentarios. Hay vecinos que aseguran haber visto la torre derrumbarse hace décadas. Dicen que lo recuerdan perfectamente, el temblor breve, el estruendo, la nube de polvo cubriendo todo el atrio y después el silencio absoluto. Lo contaron durante años, jurando que nadie podría olvidar un derrumbe así. Incluso hubo quienes aseguraron haber visto los escombros, las campanas retorcidas, las piedras partidas como si hubieran sido golpeadas desde dentro. Pero lo extraño es que, con el tiempo, otros habitantes comenzaron a decir algo muy distinto. Según ellos, la torre del campanario jamás cayó. Que siempre ha estado ahí. Que nunca se movió ni un centímetro. Y lo más inquietante es que ambos grupos están igual de convencidos. Algunos vecinos, los que dicen haber visto el derrumbe, aseguran que todo cambió una noche. Juraban que al pasar por la plaza vieron nuevamente la torre erguida, completa, intacta, como si hubiera vuelto a levantarse sola. Como si el derrumbe nunca hubiese ocurrido. Otros hablan de despertares extraños. Un día abrieron la ventana y la torre simplemente estaba ahí, imponente, proyectando su sombra sobre todo el pueblo. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que quienes recuerdan su caída cuentan que, desde que reapareció, algo cambió en el sonido de la campana. Ya no suena metálica ni humana. Ahora su resonancia es más profunda, más lenta, más vieja, como si viniera de un tiempo anterior al pueblo mismo. Hay quienes creen que la torre que hoy se ve no es la misma. Que la verdadera sigue enterrada bajo tierra. Que lo que está ahí arriba es otra cosa. Algo que nadie entiende. Y cada vez que la campana suena, esos vecinos, los del derrumbe, sienten un escalofrío, como si el sonido les estuviera recordando algo que intentaron olvidar. Algo que tal vez no debieron presenciar. Ahora te pregunto directamente, ¿tú qué crees? ¿La torre realmente se derrumbó y regresó? ¿O hay algo más oscuro detrás de esas memorias contradictorias? Deja tu teoría en los comentarios.
El sonido imposible que despierta a todos a la misma hora no se parece a ninguna campana, a ninguna puerta, a ningún ruido que conozca el pueblo. No es un golpe, tampoco un eco, ni una vibración normal. Lo más inquietante es que no importa dónde vivas, si estás cerca de la plaza o del otro lado del río, cuando ese sonido aparece, todos despiertan al mismo tiempo, como si alguien hubiera jalado un hilo invisible conectado a cada habitante. Los vecinos lo describen distinto, y eso es lo que más confunde. Para algunos es un tañido profundo, como una campana oculta bajo tierra. Para otros, es un susurro metálico que resuena dentro del pecho. Hay quienes juran que es un lamento, una voz antigua tratando de pronunciar un nombre. Pero aunque nadie coincida en que escuchó, todos coinciden en una cosa: la hora siempre es la misma. 3 de la madrugada. Ni un minuto antes, ni un minuto después. La gente dejó de hablar de ello abiertamente, pero las miradas cansadas en la mañana lo dicen todo. Las familias enteras despiertan a la misma hora. Los bebés lloran exactamente al mismo tiempo. Los perros se quedan con el hocico apuntando hacia la torre del campanario, aunque nadie parece entender por qué, sobre todo porque esa campana, según los registros, no debería existir. Algunos vecinos empezaron a comparar sus experiencias. Lo extraño es que varios aseguraron haber tenido el mismo sueño antes de escuchar el sonido. Caminaban por un pasillo oscuro, se detenían frente a una puerta pesada, y detrás de ella alguien golpeaba desde el otro lado, como si estuviera atrapado y quisiera que lo dejaran salir. Otros dijeron que despertaron con la sensación de que alguien estaba sentado al borde de su cama. Y todos, sin excepción, despertaron justo 3 segundos antes de que el sonido ocurriera, como si algo dentro de ellos ya supiera lo que iba a pasar. La pregunta que más inquieta a los habitantes es: ¿de dónde viene ese sonido que todos escuchan distinto, pero al mismo tiempo? ¿Y por qué parece estar sincronizado con sus sueños, con sus miedos, con algo que nadie se atreve a nombrar? Ahora quiero leer tus teorías. ¿Crees que el sonido viene de la torre abandonada? ¿Crees que es un llamado, un aviso, o algo intentando regresar? Déjalo en los comentarios y dime qué crees que realmente despierta al pueblo cada noche. Testigos que juran haber visto la sombra del campanero aseguran que no se parece a ninguna figura humana. No camina, no respira, no se mueve como debería hacerlo alguien vivo. La describen como una silueta alargada, oscura, que aparece siempre en el mismo lugar, justo debajo del campanario, ese campanario que, según los registros del pueblo, debería estar vacío desde hace décadas. Los relatos comenzaron con susurros, con vecinos que preferían no decir su nombre, con personas que juraban haberlo visto pero después se retractaban, como si algo les impidiera hablar. Pero las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Todos lo vieron al amanecer o poco antes del anochecer, cuando la luz es lo suficientemente débil como para que las sombras se alarguen. Todos describieron la misma postura, erguido, inmóvil, mirando hacia abajo. Y todos coincidieron en un detalle aterrador: la sombra parecía proyectarse incluso cuando no había nadie que pudiera generarla. Algunos dicen que esa sombra sostiene algo entre las manos, como una cuerda o una cadena. Otros aseguran que tiene la forma de un hombre con sotana antigua. Los más atrevidos juran que lo vieron inclinarse, como si tocara una campana invisible, una campana que nadie ha visto desde que la torre se derrumbó, o desde que apareció de nuevo, dependiendo de a quién le preguntes. Lo más extraño ocurrió una madrugada. Un grupo de vecinos, tras escuchar la campanada imposible de las 3, miró hacia la torre. No vieron luz, no vieron movimiento, pero uno de ellos señaló algo que heló a todos: la sombra se movía como si alguien estuviera caminando dentro del campanario, aunque la torre permanecía completamente quieta. Después de ese día, varios habitantes comenzaron a evitar pasar por la plaza. Otros se quedaron despiertos, esperando volver a ver esa figura. Y algunos niños empezaron a hablar de un hombre alto que se asomaba por su ventana, preguntando si habían escuchado el llamado. La pregunta sigue siendo la misma, y nadie ha logrado responderla: ¿esa sombra pertenece al antiguo campanero que murió cuando la torre cayó? ¿Es solo un eco del pasado? ¿O es algo que no debería tener forma, pero la tiene? Ahora quiero leer tu versión. ¿Qué crees tú que vieron esos testigos? ¿Una presencia real? ¿Un recuerdo atrapado en el campanario?
¿O algo completamente distinto? Escribe tu teoría en los comentarios y dime qué piensas que está realmente tocando esa campana que ya no existe. Los registros antiguos que hablan de un ritual perdido nunca fueron fáciles de encontrar. No estaban en los archivos municipales, ni en la parroquia, ni en los documentos que los historiadores del pueblo juraban tener completos. Aparecieron de repente, dentro de un cofre oxidado enterrado bajo el piso de la antigua sacristía, como si alguien los hubiera ocultado deliberadamente para evitar que el pueblo conociera la verdad. Eran páginas sueltas, teñidas de humedad, escritas con una caligrafía temblorosa y casi imposible de descifrar. Lo poco que se pudo leer hablaba de un ritual que no debía practicarse, un rito antiguo que pertenecía a una época en la que la torre del campanario no anunciaba horas, sino nombres. Lo que más llamó la atención fue una frase repetida en varios párrafos: el campanero no debe tocar la campana hasta que todos estén reunidos. No decía quiénes eran todos, ni qué sucedía si el toque se adelantaba. Pero parecía una advertencia. Otro fragmento estaba aún más deteriorado, aunque alcanzaba a leerse algo inquietante: la campana no llama hacia la iglesia, llama hacia abajo. Los investigadores que vieron estos textos comenzaron a notar un patrón. El ritual perdido estaba ligado a la sombra del campanero, al sonido imposible de las 3 de la mañana y a los testimonios de quienes afirmaban que la torre había caído o que nunca lo hizo. Más adelante, un párrafo casi intacto describía algo que dejó a todos en silencio. Decía que el ritual se realizaba cuando el pueblo escuchaba la primera campanada simultánea, aquella que despertaba a todos al mismo tiempo. En ese momento, los habitantes debían reunirse frente a la torre, no para rezar, sino para presenciar la llegada de aquello que esperaba ser liberado. Nadie sabe si ese ritual era una celebración, una protección o un llamado. Los registros no explican si fue prohibido, si fue olvidado o si alguien trató de destruirlo para evitar que se repitiera. Solo queda claro que la campana tenía un propósito muy distinto al que todos creían. Algunos vecinos actuales afirman que, desde que esos documentos aparecieron, las campanadas suenan más fuerte. Otros dicen que por las noches ven luces moviéndose dentro de la torre, aunque no hay electricidad desde hace décadas. Y no falta quien asegura que, al leer los registros, sintió que alguien respiraba detrás de él. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Ese ritual perdido era un intento de cerrar algo? ¿O era una forma de abrir la puerta a algo que nunca debió regresar? Deja tu teoría en los comentarios y dime qué crees que realmente describían esos registros antiguos. La historia del incendio que destruyó el campanario sigue siendo uno de los relatos más contradictorios y perturbadores del pueblo. Todos dicen recordarlo, pero nadie coincide en cómo ocurrió. Algunos aseguran que fue un accidente provocado por una tormenta. Otros juran que el fuego comenzó desde adentro, como si algo hubiera ardido en el corazón mismo de la torre. Y hay quienes dicen que no hubo incendio en absoluto, que eso fue solo un rumor para ocultar algo más oscuro. Los archivos oficiales hablan de una noche violenta, sin luna, en la que un resplandor rojizo iluminó el cielo. Testigos describen haber sentido un calor tan intenso que parecía salir directamente del campanario, como si las piedras mismas estuvieran ardiendo. Pero lo más extraño es que, a pesar de lo fuerte que dicen que fue el fuego, nadie recuerda haber visto llamas. Solo luz. Solo un resplandor que se movía como si estuviera vivo. Los pocos que se atrevieron a llegar hasta la torre dijeron haber escuchado campanadas dentro del humo, campanadas que no tenían ritmo humano. Un sonido agudo, profundo, irregular, como si la campana estuviera siendo golpeada desde varios lugares a la vez. Otros aseguran haber escuchado gritos, no de dolor, sino órdenes, como si alguien dirigiera un ritual en plena destrucción. Cuando todo terminó, la torre quedó en ruinas. O al menos, eso es lo que muchos afirman. Las piedras ennegrecidas, el metal derretido, el campanero, desaparecido. Pero aquí es donde la historia se parte en dos. Décadas después, algunos vecinos comenzaron a decir que la torre nunca había sido destruida. Que siempre estuvo ahí, intacta, como si el incendio fuese solo un recuerdo falso implantado en el pueblo. Un recuerdo destinado a cubrir algo que nadie debía descubrir. Y lo más perturbador es que varios habitantes juran haber visto la torre reconstruirse sola, piedra por piedra, en noches en las que nadie se asomaba a la plaza.
Hay un detalle que sigue atormentando a quienes investigan el caso. En los documentos del incendio aparece una frase escrita apresuradamente al margen, como una nota que alguien quiso dejar antes de que fuera demasiado tarde. El fuego no destruyó la torre. Solo reveló lo que estaba dentro. Desde entonces, el campanario suena a veces en plena madrugada, aunque supuestamente no hay campana. Y cada vez que lo hace, las personas mayores del pueblo se quedan en silencio, como si recordaran algo que nunca se han atrevido a contar. Ahora dime tú, ¿crees que el incendio fue real? ¿O crees que la torre ardió por algo que no debía salir? ¿Qué piensas que reveló ese fuego? Déjalo en los comentarios. La leyenda del campanero que murió tocando la última campana es una de esas historias que nadie quiere contar de noche. No porque sea larga, sino porque cada vez que alguien la menciona, las campanas, esas que ya no existen, parecen resonar en la memoria del pueblo. Dicen que el campanero era un hombre serio, solitario, dedicado a su oficio como si la vida entera dependiera de cada toque. Algunas versiones aseguran que tenía un talento especial, que sabía cuándo tocar las campanas antes incluso de que el sacerdote diera la orden. Otros afirman que él no trabajaba para la iglesia, sino para algo más antiguo, algo que vivía en la torre desde mucho antes de que el pueblo existiera. La noche de su muerte, según los relatos más antiguos, el campanario estaba en silencio. No había misa, no había celebración, no había motivo para que la campana sonara. Sin embargo, el campanero subió las escaleras como si alguien lo hubiera llamado. Algunos vecinos dijeron haberlo visto caminar con la mirada perdida, como si estuviera escuchando una voz que solo él podía oír. A medianoche exacta, la campana sonó una vez. Una campanada larga, profunda, forzada. Los testigos cuentan que el sonido fue tan fuerte que las ventanas temblaron y los animales despertaron. Después vino la segunda. Más grave, más pesada, como si el metal estuviera luchando por no romperse. Luego la tercera campanada, pero esta ya no sonó como una campana, sonó como un grito metálico. Cuando los habitantes llegaron a la torre, el campanero estaba ahí, inmóvil, colgado del cordón, con las manos aún aferradas a la cuerda. No había signos de lucha. No había heridas. Solo una expresión extraña en su rostro, como si hubiera visto algo que nadie más debía ver. Y la campana, que siempre había estado firmemente sujeta, tenía una grieta que nunca pudo repararse. Después de aquella noche, la campana dejó de sonar. Primero porque nadie se atrevía a tocarla. Luego porque la torre se clausuró. Y más tarde, porque supuestamente el campanario colapsó, aunque algunos dicen que lo recuerdan intacto. Pero la leyenda no terminó ahí. Desde entonces, cada cierto tiempo, cuando el pueblo se queda completamente en silencio, alguien asegura escuchar 3 campanadas débiles, como si aún las tocara ese campanero que murió sin soltar la cuerda. Y algunos vecinos juran haber visto su sombra en la torre, inclinada hacia adelante, esperando a que alguien más suba para relevarlo. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que el campanero murió cumpliendo un deber sagrado? ¿O crees que estaba respondiendo a algo que nadie más debería escuchar? Escribe tu teoría en los comentarios y dime qué piensas que llamó al campanero aquella última noche. Ecos metálicos que resuenan incluso sin mecanismos son lo que más desconcierta a quienes se atreven a acercarse al antiguo campanario. No importa que la torre esté vacía, que no haya campana, que no exista cuerda, que los engranajes se hayan oxidado hace décadas. Aún así, cada cierto tiempo, un sonido profundo, hueco y claramente metálico atraviesa el aire como si alguien estuviera golpeando un objeto enorme desde dentro. Lo más inquietante es que estos ecos no siguen un ritmo lógico. No son campanadas. No marcan horas. No avisan nada. Es un repique irregular, a veces lento, a veces violento, otras veces tan suave que parece un susurro de metal rozando las paredes del campanario. Y siempre ocurre cuando la torre está sola. O al menos, cuando debería estarlo. Los primeros en hablar de esto fueron unos niños que jugaban cerca de la plaza. Dijeron que escucharon un golpe metálico que venía desde lo alto, pero cuando miraron hacia arriba, no había nada. Años después, adultos empezaron a reportar el mismo sonido, incluso a medianoche, cuando no había viento ni movimiento. Algunos afirmaron que el eco parecía moverse, como si algo se deslizara entre las paredes internas.
Con el tiempo, surgieron teorías. Unos decían que eran los restos de una campana rota, vibrando por las corrientes de aire. Otros pensaban que era el metal viejo dilatándose con el frío. Pero esas explicaciones se volvieron insostenibles cuando el eco comenzó a escucharse incluso en pleno verano, sin brisa, sin cambios de temperatura y sin ninguna estructura metálica dentro de la torre. Los testimonios más recientes son los más perturbadores. Varias personas afirmaron que los ecos suenan más fuertes cuando alguien habla sobre la historia del campanero. Como si el campanario reaccionara. Como si supiera que están mencionando algo que no debería recordarse. Hubo incluso quien aseguró que el sonido se sincronizó con su propia respiración, volviéndose más rápido mientras él se ponía nervioso. Una vecina mayor contó algo que dejó a todos en silencio. Dijo que los ecos no son golpes, sino pasos. Pasos metálicos. Pasos que recorren la torre como si alguien subiera y bajara sin descanso, aunque no hay escalera desde hace muchos años. Y hay una frase que muchos han repetido sin saber que otros también la escucharon: el metal no suena solo. Siempre hay algo que lo mueve. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que esos ecos metálicos son restos de un mecanismo antiguo? ¿O crees que hay algo dentro del campanario que sigue moviéndose, aunque nada debería estar ahí? Déjalo en los comentarios y cuéntame tu teoría. Animales huyendo hacia el bosque cuando suena la campana es uno de los fenómenos más inquietantes que el pueblo ha intentado ignorar durante años. No importa la hora ni el clima, cada vez que ese tañido aparece, incluso cuando no debería haber campana alguna, los animales reaccionan como si hubieran escuchado una advertencia que los humanos no pueden comprender. Los perros son los primeros. Se quedan rígidos, con las orejas completamente levantadas, y luego comienzan a gemir, retrocediendo como si algo invisible se acercara desde la torre. Los gatos arquean el lomo, huyen de las ventanas y se esconden en lugares donde normalmente nunca entrarían. Las aves levantan vuelo en bandadas caóticas, sin rumbo, como si una sombra gigantesca cruzara el cielo. Incluso los caballos, por mansos que sean, patean el suelo, tiran las riendas y rompen establos con tal de alejarse de la plaza. Pero lo más perturbador es lo que todos han visto alguna vez: cuando la campana suena, aunque sea un eco leve o un zumbido metálico imposible, los animales corren en la misma dirección. Siempre hacia el bosque. Nunca hacia las casas. Nunca hacia la carretera. Siempre hacia la oscuridad de los árboles. Y nadie sabe por qué. Muchos habitantes del pueblo dicen que esa reacción comenzó después del incendio del campanario o desde que se escucharon las campanadas de las 3 de la mañana. Otros aseguran que los animales perciben algo que los humanos no pueden sentir, como si el sonido llevara un mensaje oculto, un llamado que no está dirigido a personas, sino a criaturas que sí entienden lo que está regresando. Una teoría que pocos se atreven a mencionar en voz alta dice que los animales no están huyendo del campanario, sino adelantándose a lo que viene después del sonido. Algo que baja de la torre lentamente, sin prisa, como si estuviera buscando algo que solo ellos pueden detectar. Otra teoría afirma que el bosque no es un refugio, sino la salida más rápida para escapar de algo que se mueve por debajo del suelo, siguiendo el eco metálico. Un testigo reciente contó que, después de una de esas campanadas imposibles, vio a un perro detenerse justo al borde del bosque y mirar hacia atrás con terror, como si esperara que alguien o algo lo siguiera. Dijo que el animal no dejó de temblar hasta que el silencio regresó por completo, pero ese silencio no duró mucho. Hay quienes empezaron a relacionar la huida de los animales con otras cosas: la sombra del campanero, los pasos metálicos dentro de la torre, el ritual perdido que mencionan algunos registros antiguos. Todos parecen partes de la misma advertencia que nadie quiere escuchar. Ahora dime tú, ¿crees que los animales saben algo que los humanos no? ¿Huyen de la campana o de lo que responde a su llamado? Escribe tu teoría en los comentarios. El reloj marcando una hora que nadie reconoce es, para muchos habitantes del pueblo, la señal más inquietante de todas. No importa si el campanario está en ruinas, restaurado o desaparecido según ciertas memorias contradictorias, el reloj siempre reaparece, iluminado en la oscuridad, marcando una hora que no existe en ningún sistema conocido. No es medianoche. No es la 1. Tampoco es un número romano borroso o una falla del mecanismo.
El reloj marca una hora imposible, un símbolo que no corresponde a nada humano, una figura curva, entrecruzada, como si alguien hubiera diseñado un tiempo reservado solo para la torre. Quienes han presenciado este fenómeno dicen que el reloj no solo muestra esa hora, la impone. Una mujer relató que, al ver la esfera iluminada, su reloj de pulsera se detuvo. Otro vecino afirmó que su celular cambió automáticamente la hora a un valor sin sentido, como si intentara sincronizarse con lo que mostraba la torre. Incluso los relojes de pared de las casas antiguas comenzaron a vibrar, como si algo los obligara a ponerse de acuerdo. La única constante es que todos fallan al mismo tiempo, justo cuando el símbolo aparece en la esfera del campanario. Lo más perturbador es que, cuando la torre marca esa hora desconocida, algunos habitantes sienten un vacío en el estómago, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. Otros aseguran que durante unos segundos no escucharon nada, ni viento, ni grillos, ni autos, ni pasos. Como si el pueblo entero hubiera entrado en una pausa obligada. Hay quienes dicen que no es una hora, sino una señal. Una advertencia. O peor aún, un recordatorio. Los registros antiguos del ritual perdido mencionan algo parecido: cuando el reloj marque el signo que no pertenece al tiempo, todos deberán reunirse, pues será la hora que se oculta entre las horas. Nadie sabe qué significa eso. Nadie quiere averiguarlo. Un testigo reciente afirmó haber visto la sombra del campanero asomarse justo cuando el reloj marcó ese símbolo. Dijo que la figura parecía señalar la torre, como si tratara de indicar que algo estaba por comenzar. Pero lo más inquietante no fue la sombra, sino lo que ocurrió después. La aguja del reloj retrocedió lentamente y el símbolo desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Aún así, varios vecinos coinciden en que cada vez que el reloj marca esa hora desconocida, el pueblo cambia. Las luces parpadean, los animales se ponen nerviosos y las campanadas metálicas, las que no deberían existir, resuenan con más fuerza. Ahora quiero saber tu teoría. ¿Crees que el reloj está avisando de algo que está por ocurrir? ¿O crees que esa hora desconocida es la verdadera hora del campanario, una que nunca debió mostrarse? Déjalo en los comentarios y dime qué piensas que sucede cuando la torre marca un tiempo que no pertenece a este mundo. Turistas que desaparecieron intentando grabar el sonido es una de esas historias que el pueblo prefiere no discutir, porque cada vez que alguien la menciona, hay quienes aseguran escuchar un eco débil en la distancia. Como si el campanario reaccionara al recuerdo. Los turistas llegaron una tarde de otoño, atraídos por la fama del campanario que supuestamente sonaba sin campana, sin cuerda y sin mecanismos. Eran 4, todos con teléfonos, micrófonos y equipo básico de grabación. Querían capturar el sonido imposible para un documental independiente, convencidos de que no era más que una leyenda exagerada. Los vecinos intentaron advertirles. No porque quisieran asustarlos, sino porque sabían lo que pasaba cuando alguien se quedaba demasiado cerca de la torre después de que el sol se ocultaba. Pero los turistas no hicieron caso. Incluso se rieron cuando uno de los ancianos del pueblo les dijo que el campanario no sonaba, sino llamaba. Lo último que se sabe con certeza es que, a las 11:30 de la noche, uno de ellos comenzó a grabar un video donde se escuchaba un silencio irregular. Como si el micrófono percibiera algo que el oído humano aún no detectaba. Minutos después, la cámara captó un sonido metálico, lejano, profundo. No era una campanada. Era como si algo golpeara desde dentro de una estructura hueca. A medianoche, grabaron la primera campanada imposible. Uno del grupo dijo que sintió un hormigueo en la nuca, como si alguien estuviera respirando cerca de él. Otro juró que vio movimiento dentro de la torre, aunque no había luz. Decidieron acercarse más, con la idea de filmar el interior. El video termina ahí, un ruido fuerte, un grito ahogado, un golpe brusco, y luego nada. Al día siguiente, sus mochilas aparecieron en la base del campanario, perfectamente ordenadas, como si alguien las hubiera colocado con cuidado. Pero no había rastro de ellos. El equipo de grabación estaba intacto. Todo menos los teléfonos, que aparecieron con las pantallas quebradas desde adentro, como si algo hubiera presionado el cristal hacia afuera. Las autoridades dijeron que probablemente se perdieron en el bosque. Los vecinos aseguraron que el bosque no los recibió. Y los más viejos del pueblo dijeron algo aún peor,
que la torre nunca devuelve a quienes intentan grabar su llamada. Un investigador independiente escuchó el audio recuperado del micrófono. Asegura que, si se sube el volumen al máximo, entre los ecos metálicos puede escucharse una voz susurrando algo indescifrable. Un sonido lento, rasposo, casi humano, pero no completamente. Hay quienes creen que los turistas captaron el ritual perdido. Otros dicen que el campanero los confundió con quienes debía reunir. Y algunos están convencidos de que no desaparecieron, simplemente entraron en la hora que no pertenece a este tiempo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué crees que les pasó? ¿La torre los llamó? ¿O grabaron algo que nunca debieron escuchar? Escribe tu teoría en los comentarios. La torre que aparece entera durante unos segundos es quizá el fenómeno más inquietante de todo el pueblo. No se trata solo de un destello, ni de una ilusión óptica provocada por la niebla o por la luz de la luna. Decenas de personas aseguran haberla visto, una estructura antigua, restaurada, sólida, idéntica a como se veía antes del derrumbe ocurrido hace tantos años. Y lo más perturbador es que todos coinciden en lo mismo, la aparición dura apenas un parpadeo, pero es suficiente para distinguir cada detalle, como si el tiempo se rompiera y dejara asomarse un fragmento del pasado. La gente del pueblo prefiere no hablar del tema. Dicen que quien ve la torre completa no vuelve a dormir tranquilo. Algunos afirman que el campanario reaparece justo antes de que la campana suene, como si la estructura necesitara existir, aunque sea por un instante, para permitir que el sonido viaje. Otros creen que es un mensaje, una advertencia, o tal vez un recordatorio de que algo no terminó con el incendio ni con el derrumbe. Que hay fuerzas que continúan activas, tratando de abrirse paso entre ruinas y recuerdos. Y cada vez que alguien logra captar ese momento, la torre desaparece tan rápido como surgió, dejando solo un vacío oscuro donde debería estar. Los expertos lo llaman alucinación colectiva. Los vecinos lo llaman advertencia. Tú, ¿qué estás viendo este video? ¿Qué crees que sea realmente lo que está apareciendo en ese segundo fugaz? ¿Un eco del pasado, un portal o algo que intenta regresar? Cuéntame en los comentarios si te atreverías a mirar hacia el campanario cuando el sonido comienza a vibrar en el aire, o si preferirías no correr el riesgo de ver lo que no debería existir. La superstición del pueblo dice, cuando suena, alguien será llamado. No es una frase metafórica, ni un cuento para asustar a los niños. Es una advertencia arraigada en generaciones enteras, una regla no escrita que los habitantes respetan con un miedo que rara vez confiesan en voz alta. Porque en este lugar, cada campanada parece tener un destinatario, como si el sonido eligiera a alguien, lo buscara, lo reclamara. Los ancianos cuentan que todo empezó después del derrumbe del campanario, cuando la torre quedó en ruinas y la campana quedó enterrada entre piedras y ceniza. Desde entonces, nadie debería oírla sonar. Y sin embargo, cuando el reloj marca la hora que no aparece en ningún calendario, cuando el viento se detiene y el silencio se vuelve pesado, la campana suena. Una sola campanada. Seca, profunda, metálica. Y siempre, siempre después de esa campanada, alguien del pueblo desaparece o enferma, o jura haber escuchado su nombre susurrado entre los ecos. Hay quienes creen que es el espíritu del antiguo campanero, cumpliendo un ritual incompleto. Otros dicen que la campana llama a los que deben cruzar, aunque nadie sabe exactamente a dónde. Y los más escépticos intentan explicarlo diciendo que son coincidencias, que el miedo se transmite como un virus y que la memoria del pueblo exagera lo que no puede comprender. Pero incluso ellos guardan silencio cuando la noche es demasiado quieta. Tú, ¿qué estás viendo este video? ¿Qué piensas realmente? ¿Crees que un sonido puede elegir a una persona? ¿Te atreverías a quedarte en ese pueblo cuando el aire cambia y todos se encierran antes de medianoche? Cuéntame en los comentarios si crees que esta superstición es solo miedo heredado o si podría haber algo, alguien, respondiendo cada vez que la campana toca. Entre los archivos más antiguos del pueblo existen documentos que muchos preferirían no mencionar. Hojas amarillentas, firmadas por autoridades que ya no figuran en ningún registro oficial, en las que aparece una advertencia clara: el campanario no debía reconstruirse bajo ninguna circunstancia. No se especifica el motivo de manera directa, pero el lenguaje utilizado revela un temor profundo, casi desesperado, como si quienes escribieron esas notas hubieran presenciado algo que no podían explicar,
pero tampoco ignorar. Los documentos describen incidentes ocurridos durante el último intento de restauración, obreros que renunciaron sin cobrar, herramientas que desaparecían, andamios que se desplomaban sin razón aparente. Uno de los informes menciona que al cavar en los cimientos encontraron restos de una estructura mucho más antigua, cubierta por símbolos que ningún historiador quiso interpretar. Lo más perturbador es la frase que aparece repetida en 3 de los reportes: si se levanta de nuevo, despertará lo que nunca debió tocarse. Con el paso de los años, los papeles fueron escondidos en el archivo municipal, como si el pueblo quisiera enterrar esa información igual que enterró las ruinas del campanario. Pero la campana sigue sonando, y cada campanada parece recordarle a todos que esas advertencias no nacieron del capricho, sino del miedo. ¿Y tú? ¿Por qué crees que prohibieron reconstruirlo? ¿Qué temían realmente quienes redactaron esos documentos? ¿Un accidente, una maldición, un ritual incompleto? Cuéntame en los comentarios qué piensas que podría ocurrir si alguien decidiera desobedecer esa advertencia y levantara la torre una vez más. La revelación final es la más inquietante de todas: el sonido no avisa una tragedia ni marca una hora perdida en el tiempo. El sonido anuncia el regreso del campanero. Durante años, el pueblo creyó que la campana retumbaba como un eco atrapado en el aire, como un recuerdo que se negaba a apagarse. Pero los documentos encontrados, los testimonios contradictorios y las apariciones breves de la torre completa apuntan a algo mucho más perturbador. Cada campanada no es un aviso para los vivos, sino una señal para él. El campanero, aquel hombre que murió tocando la última campana antes del derrumbe, no desapareció del todo. Su presencia quedó atrapada entre las ruinas, entre el metal y la piedra, como si su último gesto hubiera sellado un pacto involuntario. Y ahora, cada vez que el sonido se escucha en el pueblo, es porque está más cerca, avanzando entre los límites difusos del tiempo, intentando completar una tarea que nadie entiende o que quizá nunca debió comenzar. Los que aseguran haber visto su sombra dicen que no camina, se desliza, sin prisa, como si conociera un camino que los demás no pueden ver. Otros cuentan que han sentido pasos detrás de ellos justo después de escuchar la campanada, aun cuando no había nadie. Y lo más inquietante es la coincidencia que nadie quiere aceptar: desde hace meses, el sonido es más claro, más fuerte, más constante. La pregunta ya no es por qué suena la campana, sino cuánto falta para que el campanero regrese por completo. Y cuando lo haga, ¿qué vendrá buscando? ¿Venganza, redención, o simplemente terminar el toque final que quedó incompleto? Cuéntame en los comentarios qué crees tú. ¿El sonido es una advertencia, una convocatoria o un anuncio de que algo está a punto de cruzar el umbral entre lo que fue y lo que regresa?